Hace semanas que circula con insistencia por redes sociales un breve video de la presentación de Rafaela Carrà en el Festival de Viña del Mar de 1982. Pero no es precisamente la actuación de la famosa cantante, bailarina y presentadora de TV italiana lo que ha generado revuelo entre los usuarios. De hecho, el motivo de tal revuelo no hay que buscarlo sobre ese escenario, considerado el más importante de Chile y Latinoamérica. El motivo hay que buscarlo en la platea del anfiteatro de la Quinta Vergara, donde hasta el día de hoy, cada mes de febrero, antes de Cuaresma, se celebra el Festival de Viña del Mar. Si vamos a YouTube y buscamos el video con la presentación completa de la Carrà en Viña del Mar, sabremos que la escena ocurre después de la primera despedida de la cantante, luego del bis con el último cambio de vestuario para su regreso final al escenario. Ella reaparece como siempre, rodeada de sus bailarines bigotudos y de ajustadas mallas, leotardos y polainas, e interpreta una coda despampanante de su éxito Caliente, Caliente. Para finalizar, este número, más o menos hacia el minuto 50, se puede ver al público ovacionando de pie a Rafaela. El monstruo, como tradicionalmente se le ha llamado al público del Festival de Viña debido a su tendencia a ser feroz e inmisericordia con los artistas que no son de su agrado, clama porque se reconozca a la diva con la antorcha, el máximo galardón que se le entregaba a los artistas en aquellos días. Mansamente, el animador y el alcalde de la ciudad salen a cumplir la voluntad del monstruo. Rafaela agradece con una reverencia bajo aquella enorme concha acústica que corona el escenario. Las cámaras se vuelcan sobre el aplauso cerrado de la multitud que colma el viejo anfiteatro y se encarama hasta los cerros. Y es aquí, precisamente, cuando deberíamos prestar atención. Aquí debiésemos ralentizar el video hasta detenerlo por completo en el minuto 51 y 32 segundos para dar con el motivo que tanto debate acalorado en redes sociales últimamente. Y es que, justo atrás de esas manos que aplauden a rabiar, se asoma la cabeza calva, las grandes gafas y el gesto contenido y sereno del que será el héroe de estas páginas, Jaime Guzmán Errázuriz, el político que diseñó aquel país donde, hasta el día de hoy, cada mes de febrero, antes de Cuaresma, se celebra el Festival de Viña del Mar. Y es del personaje del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, razón del comienzo del capítulo, el hincha del festival y del libro del cual vamos a hablar hoy y del que están viendo en pantalla. Yo no soy esa, un fanfiction sobre Jaime Guzmán, de Roberta Suazo, publicada por La Pollera Ediciones y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Roberto, gracias por tu tiempo para con los Traficantes de Cultura. No, gracias a ti, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Resulta interesante, atrayente y muy singular el objeto que tomaste para poder hacer este libro y de alguna forma este tótem político y hacerlo pop, hacerlo popular, conectarlo quizás con el monumento de la frivolidad que nos roba la atención cada verano, que es el Festival de Viña y que es la figura de Jaime Guzmán. Quiero hablar de la idea. ¿Cómo nace la idea de esta novela? Bueno, es que es cierto que tenía una fascinación por el festival, Jaime Guzmán. Nació de ese descubrimiento, de investigar ese lado, y nació de una biblioteca virtual que tiene la Fundación Jaime Guzmán. No la he revisado hace rato, probablemente, espero que todavía esté ahí. Es como un fondo de documentos que están todos escaneados en la página de la Fundación Jaime Guzmán. Entonces ahí uno puede acceder a lo típico, lo que uno podría presumir que hay ahí, o sea, las actas de la Constitución, los escritos personales, todo eso, pero también hay testimonios de gente que lo conoció. Imagino que son como unos libritos que se deben regalar entre ellos, porque hay como tres, y en esos libros hay testimonios de mucha gente, de los alumnos que después se transformaron en gremialistas, que después fueron la gente de la UDI, que hasta el día de hoy está ahí, gente de la farándula, porque él era bien farandulero, estaba siempre en la televisión,
Y hablan de, bueno, de varias cosas, pero hablan del lado humano de Jaime Guzmán. Y en el lado humano de Jaime Guzmán aparece insistentemente, bueno, ese gusto, ese disfrute que tenía por el Festival de Viña, que nunca se perdía, que armaba unos panoramas, invitaba a sus discípulos con su esposa, él siempre solo. Hay fotos así andando en la Victoria, con Jaime Guzmán atrás, y Coloma y su esposa, o Chadwick y su esposa adelante, cosas así. Y a mí lo que más me llamó la atención, además de eso que ya estaba entretenido, digamos, esa mezcla como de contraste, de contrarios, que es Jaime Guzmán, así el emblema del conservadurismo, el autor de la Constitución, disfrutando con Rafael Acarrá, por ejemplo, que ese video también está en YouTube, y alguna vez dio que hablar. Eh, Me llamaba la atención que había mucha insistencia de parte de estos testigos en que Jaime Guzmán habría tenido algún romance con alguna cantante del festival. Se insistía en particular en Mari Trini, que es una cantante española, y también me impulsó el tiro como el lado de explorar esto cómicamente, porque Mari Trini era lesbiana, o sea, no había cómo fueran pareja. Ya es extraño que había una relación ahí, pero además eligieron mal la persona en ese caso. Maritrini, que canta Yo no soy esa, la canción que da título a la novela. Y también hablaba mucho de Nidia Caro, la puertorriqueña. Y bueno, Rafael Acarrá y lo inventé yo. Pero ese sería el origen de la novela y el origen también de la propuesta que me hice de hacerlo como una exploración más paródica del personaje. Es decir, brindada la oportunidad, la ocasión, esa conexión. Jaime Guzmán, Festival de Viña, y también la conexión que existe y siempre existió entre la balada y la dictadura. Es decir, es casi la banda sonora de la dictadura de Pinochet, la balada romántica, que se creía música sin ideología. Se decía eso. ¿Ya? Y es las canciones con las que me crié también. Y es también quizás como en el comienzo del libro donde este escritor fantasma que le encomienda la misión de escribir una biografía sobre Jaime Guzmán, pero una biografía más chascona en ese punto. Y me gusta como esta búsqueda que tiene este escritor fantasma cuando va a la Fundación Jaime Guzmán, donde se encuentra, donde hay un archivo, de hecho es más, espérame, ¿dónde es que lo tengo marcado? Quisiera leerlo esto, dice, porque también tiene un tono muy periodístico, está en el sentido muy periodístico, dice, comillas, con más de 3.000 documentos a su haber, el archivo de la Fundación Jaime Guzmán es una beta informativa relativamente poco explotada. Creado en 1991, meses después del asesinato del senador, el archivo alberga los documentos públicos de Guzmán, además de sus papeles personales entregados por su familia a la Fundación. Sus diversas colecciones incluyen manuscritos varios, documentos mecanografiados, correspondencia personal y política, colección completa de sus archivos de prensa, actas de la Constitución de 1980, archivo fotográfico de sus campañas políticas, colección de panfletos y boletines políticos de partidos de derecha, entre otros documentos de valor. Después de eso, todavía no me entra la idea de que le haya dedicado por lo menos una columna al Festival de Viña y sobre todo defendiéndolo como un lugar de asueto, después de, digamos, todo lo rígido que puede ser su mundo. Se la dedica, eso es verdad, la columna que cito en ese capítulo son palabras de él. Son sus palabras, son las columnas que encontré en ese archivo virtual. Y eso era algo que, digamos, la generación quizás de mis papás, los anteriores y la que eran adultos en ese tiempo sabían. Si Jaime Guzmán aparecía en el público del festival, se sabe que admiraba a Florcita Motúa, Fernando Viergo también tenía, de hecho, hasta el mismo Florcita Motúa alguna vez dijo que Jaime Guzmán era su fan. O sea, era una persona que efectivamente siempre estaba ahí. Ahora, ¿por qué estaba ahí? Se especula quizás porque le gustaba como meterse entre las multitudes, casi hacer un análisis antropológico. Otros dicen que en realidad le gustaba esa música porque le gustaba música miscelánea. Así como le podía gustar la música clásica, le gustaba música más pop. Y bueno, en estos testimonios que te digo, siempre como que se tendía a humanizar la figura de Jaime Guzmán con esos gustos, o también con los gustos del fútbol, porque también era hincha de la Católica, cosas maquilladas con verdad y maquilladas con mentiras, mentiras mezcladas con verdad, y en eso es como el juego de la novela.
El tema también, claro, yo al tiro pensé cuando te decía esto de que se especula o los testigos hablan de estas relaciones, estos affairs veraniegos de Jaime Guzmán con ese artista, uno inmediatamente tiende a pensar que el modo que tenían estas personas de reaccionar ante los rumores y esa idea ya instalada de la homosexualidad de Jaime Guzmán. ¿Mm? Eh, Crearle un vínculo heterosexual con estas personas del estrellato. Eh, Ahora, yo me propuse a mí mismo hacer esa investigación, a ver si alguna de esas relaciones eran posibles. Y claramente no son posibles. Eh, si bien la homosexualidad de Jaime Guzmán, por lo menos de hecho, no se ha probado, nadie puede decirlo, no hay ninguna evidencia de eso. Las apuestas van porque él era virgen, como que en realidad practicó un celibato, en realidad no se quiso relacionar con mujeres, incluso hay personas que han estudiado el personaje, historiadores, que hablan de una especie de rechazo hacia las mujeres, más bien desde un punto de vista psicológico, así por una madre castradora que efectivamente tuvo, doña Carmen Errázuriz. Y también las alumnas hablan mucho de que mujeres que estuvieron en su cátedra de Derecho Constitucional, de que era bien misógino, es decir, como que era un profesor que llegaba y decía, las mujeres mejor que salgan de acá porque es sabido que el cerebro de la mujer no está hecho para una reflexión lógica, a lo más van a probar con un 4. Son palabras que alguna alumna citó alguna vez. Me recuerdo exactamente quién era el nombre ahora. Entonces, todos esos elementos yo los ocupé en la novela y básicamente me puse en el lugar de ser yo o por lo menos el narrador que creo ahí, este escritor fantasma aquí, en escribir una versión pop de este personaje. Y es una tarea imposible, ese es el cuento. Buena parte de la novela se trata de las desventuras de este escritor, que además no es muy buen escritor, para llevar a cabo esta tarea imposible. Claro, como el ejercicio que como necesitamos hacer que Jaime Guzmán se vea como un ser humano, como uno más. Claro. Y para vendérselo a las nuevas generaciones también, para tener un Jaime Guzmán para rato, así. ¿Cómo juega en ese sentido? Bueno, el nombre del libro, el Yo no soy esa, la canción de Maritrini, ¿cómo juega también en el aura que recorre el libro? Hay un tema con la identidad en todo el libro. Ya partiendo por este narrador que aparece en el primer capítulo, que el escritor fantasma, es un narrador que no tiene identidad, es decir, no tiene nombre. Los escritores fantasmas escriben a pedido y sueña con tener un nombre y publicar algo con su nombre, pero lo tienen trabajando en hacer estos libros a nombre de otro. Él trabaja en una editorial, además, que es como estas editoriales bien turbias, como estas editoriales que sacan los libros de Alberto Plaza, los homenajes a Krasnov, ese tipo de editoriales, este escritor fantasma. También como para meterme un poco en ese mundo como más de negacionismo que existe en la derecha. ¿Ya? Esto reescribir la historia también. También se juega con el tema, claro, yo no soy esa por la identidad también del propio Jaime Guzmán, o sea, esto de inventar un Jaime Guzmán que no se parezca al que todos recuerdan. En esa idea que me parece tan bonita, además de los chicos que ahora escriben como a partir de universo, digamos, canon de series, de franquicias como Harry Potter, lo que sea, y, y a partir de ese universo crean, por ejemplo, parejas imposibles, y siempre también tendiendo como a un poco a lo queer, digamos, a hacer parejas como entre Harry Potter y Voldemort, cosas así. Entonces, jugar un poco como también con la identidad de género de los personajes. Hay harto de eso en la novela también, sobre todo en la segunda parte. Claro, es como presentar a un Jaime Guzmán como nunca lo habíamos visto y nunca lo veremos, porque en realidad es un universo ficcional que se basa en el canon, en el mundo a donde vivió ese Jaime Guzmán que todos conocimos. A todo esto hay unos fanfiction que son de gente real, que son como sobre, no sé, pues artistas de K-pop, cosas así, y le hacen como, digamos, le cambian la vida a esos personajes, le cambian el género y todo eso. Hay harto juego de eso. Yo también soy medievalista, me dedico a eso, que es una de las cosas que de algún modo me hace conectar también con Jaime Guzmán. Yo no tengo ninguna conexión ideológica, pero entiendo su cabeza, porque ese hombre vivía en la Edad Media, se quedó con Santo Tomás de Aquino y la buena parte de la Constitución de los 80 es tomista. Eh, y entonces
yo también comulgo con la idea del fanfiction porque en la media se hacía mucho esto de escribir, de no inventar nada, de encontrar como asuntos, historias que venían de antes y desde ahí tú eh, alargabas o ampliabas ese universo. Estoy pensando en la Divina Comedia que de Dante, que es un fanfiction de Virgilio, que al mismo tiempo Virgilio, el romano, hizo un fanfiction de Homero, por decirlo así. Es la misma materia, ya, los mismos mundos que se van ampliando. Entonces, claro, había hartas cosas rondando en mi cabeza cuando me metí en esto, pero yo intenté que fuera un libro cómico, esa era la idea. Ojalá que se pueda leer así, porque esa era la idea. ¿Y cómo fue darle en el tono? Y agregarte a esta misma pregunta, ¿cuánto hubo de investigación como para poder darle un poquito de carne a ese fanfiction, a ese universo alterno? Mm. Investigación hubo mucha. Eh, Leí todo lo que pude leer acerca de él. Eh, Como te decía, hay harta palabra, hay harto texto que es de Jaime Guzmán, es de su pluma. ¿Ya? Lo que te decía de las columnas del Festival de Viña, el primer capítulo del hincha del festival, claro, eso de que se declaraba un hincha del festival es su palabra. Eh, También me documenté a través de testigos, hay un libro muy bueno en el sentido de que es como el libro más próximo acerca de Jaime Guzmán, que es de la hermana Rosario Guzmán. Se llama Mi hermano Jaime. Está quien fue Jaime Guzmán de Cristian Gamburi, es decir, investiga esos datos. Las cosas que son bastante más inverosímiles y bueno, que el lector se pierde un poco, se confunda, qué es verdad, qué no es verdad. Esa era la idea. Mira, qué buena, qué interesante respecto a lo que mencionas, porque yo leí, creo que era un panfletito de Cristian Gasmori. No tan bueno, a juicio mío en todo caso, porque como yo entiendo que Gasmori veneraba a Jaime Guzmán, pero era mucho. Creo que yo necesitaba un poquito más, una cosa más amplia. Era muy desde el punto de vista psicológico ese libro, así, muy tratar de sacarle el rollo de la mamá castradora. Eso a mí también lo encontré un poco limitado por ahí. Ujú. Que yo leí por lo menos. Y darle el tono, porque hay momentos que se dan, hay momentos algunos muy jocosos respecto de este tema que se dan, donde son momentos también, y también juntarlo con lo pop, porque también tiene ese lado de que también en los 80 no son tantos los libros que hablen, o sí, o sí, quizás estoy errando, respecto a que hablen de este lado más pop durante la dictadura, ¿no? Mezclar dictadura, el Festival de Viña, la farándula local de esa época. ¿Cómo fue darle con ese tono? Es que al final está, ¿sabes, Humberto? Uno, uno puede buscar videos de YouTube, por ejemplo, en la presentación de Maritrini, el 76. Y esa misma noche, bueno, cuando llegaba Pinochet a Viña, se paraba el espectáculo hasta que Pinochet nos dijera que continuaba. Esas eran cosas como cotidianas, parte del show. Entonces, está como muy imbricado, está muy en el ADN del régimen, todo lo que tiene que ver, bueno, con el Festival de Viña en primer lugar, pero también con Martes 13, invertir mucha plata en traer artistas. Ya, obviamente la pantalla de la televisión era una pantalla para tapar lo que pasaba. Entonces tú tienes esa paradoja, esa situación que es bien grotesca, que tiene esto psicópata, eh, como estoy ahora pensando en Corbalán, por ejemplo, era gente de la Diner, niña, que de hecho hasta sacó un disco por el sello Lerce, etcétera. O sea, y el tipo, digamos, alucinaba con Viña. Que por otra parte, ese tipo de aproximaciones ya la han hecho. Recuerdo como en los archivos del Cardenal, por ejemplo, en una temporada que aparece el personaje de Corbalán, lo hacen así, pues, lo muestran desde esa ambivalencia de un tipo que era capaz de saberse todas las canciones, estar muy atento al espectáculo, al Festival de Viña, mientras torturaba, por ejemplo. Eh, entonces, eso estaba en todo ello, ese amor por el espectáculo. Eh, de hecho, el Festival de Viña era una pieza clave para, digamos, el modo de comunicar del régimen. ¿Mm? Eh, Sobre todo después, por algo el Festival
el que fue del 81, creo que fue el que le metieron más plata justo después de que salió la constitución de Jaime. De Jaime le digo así ya, tan cercano que soy. Después de que salió la constitución del 80, viene el festival de Viña más próspero, más caro, donde viene Casey and the Sunshine Band, Puma Rodríguez, ¿quién más estaba? Julio Iglesias, era el mejor, o sea, era tirar la casa por la ventana para mostrar que este país estaba maravilloso. Se resalta el festival, ese festival de Viña como el mejor de todos los tiempos. Claro, es el que le invirtieron más plata. Mucha plata. ¿Cómo fue el acercamiento con la pollera? La gente que venía a Martes 13, qué sé yo. Y mira, yo siempre pensé, porque estaba publicando antes los libros de divulgación de género y literatura, que escribí como 3 libros, por Planeta. Pero cuando se me ocurrió este libro, que fue, esto yo lo tenía en el 2021, pensaba en sacarlo por una editorial independiente. Esa era la idea. Demoró el tema, yo estaba en Nueva Zelanda entonces, y también demoró porque la editorial Planeta de alguna manera como se interesó en este proyecto, pero lo tuvo mucho rato circulando y al final no lo sacó. Entonces eso me demoró un poco para hacer lo primero que yo tenía pensado, que era justamente acercarme a una editorial independiente, una chica. Yo quería sacarlo por ahí, esta novela. Y el trabajo con ellos fue fantástico, o sea, fue súper fluido, muy buena idea. La portada, por ejemplo, que salió ahí, que es muy divertida, que es como de Harry Potter. Claro, hay muy buena comunicación y con muy buen sentido del humor también. Es una novela bien descabellada. En realidad yo tampoco pensaba que podía salir por cualquier lado. No es fácil el personaje, a muy poca gente le agrada, entonces ya que sea de Jaime Guzmán, es algo como pop, que trata como de hacer estos juegos también con el personaje, sin encubrir, sin soslayar la política, porque también, o sea, acá se muestra de alguna manera esta visión más compleja de estos seres que son siniestros, que al mismo tiempo disfrutan del Festival de Viña, mientras, no sé, en la Esmeralda estaban torturando gente. El tono cómico no impide ver eso. Yo encuentro que el tono cómico lo agranda, lo amplifica, es más crítico. ¿Ya? Yo encuentro mucho más simplista ser un Jaime Guzmán sumamente frío, demoníaco, unilateralmente, qué sé yo, obstinado con su idea, que también lo era. Pero me gusta mostrar como esas fisuras también. Incluso, bueno, siempre he encontrado que es útil eso, porque demonizar a los villanos de la historia, mostrarlos unilateralmente malignos, en realidad nos hace olvidar un punto importante. Yo creo que era un villano, yo creo que era tan villano como toda la pandilla, como Pinochet y compañía. Pero hay que recordar que esos villanos también tienen gustos como nosotros y también son seres humanos, y de ahí vienen, no vienen de Namekusei, no vienen de otro planeta, son seres humanos. Y que llegan a eso, por ejemplo, a respaldar la tiranía más sangrienta de Chile, siendo el asesor civil más cercano a Pinochet, como el caso de Jaime Guzmán. Y en algún momento, quizás tuviste como la visual de otras personas, o no sé si te lo cuestionaste, por decirlo de alguna u otra forma, porque no se muestra de alguna, no quisiste mostrar un Jaime Guzmán más duro, más seco, más parco, porque en rigor la historia ya lo ha hecho así. Quisiste mostrar ese otro lado, pero ese otro lado quizás en algún momento como desacralizarlo, bajarle 2 tonos a su labor como asesor, podría ser cuestionable, podría ser quizás algo que pudiera, bueno, uno nunca desea herir sus susceptibilidades, pero al final las hace de alguna u otra forma, por querer mostrar quizás un personaje malo, pero a la vez atractivo. Mira, yo partiría de la base que Jaime Guzmán es un personaje muy poco explorado. En realidad como que uno tiene una imagen bastante gruesa nomás y bien distorsionada. Y yo tengo esa teoría de que en realidad no le interesa que lo conozcamos ni a sus partidarios, ni a sus detractores le interesa tampoco saber mucho más de él. De hecho, ya parto de la base de que hagan esa broma de que paró la bala con la cabeza,
es porque no conocen mucho de él y porque da como distancia, no quieren saber más de él. O sea, la bala le cayó en el abdomen y por eso estuvo hasta ahora vivo. A eso me refiero. Que fue muy interesante también todo el proceso de la agonía de Jaime Guzmán, el hecho de que Pinochet fue el último que lo fue a ver y todo eso. En fin. Entonces, pero sus partidarios tampoco quieren que los conozcamos porque yo creo que tampoco lo conocen mucho ellos. Le interesa, bueno, tenerlo como mitificado. Ahora hablábamos antes de cómo se lo están disputando, el legado, qué partidos, si los republicanos o la UDI son más guzmanianos. Pero en realidad es un personaje que si tú te adentras a él es incómodo, porque era un tipo muy freak, era un tipo muy raro, que en su momento lo encontraban raro también. Los alumnos, los gremialistas, los seguidores, en realidad trataron de encubrir esa rareza bajo un manto de santidad. ¿Por qué Jaime Guzmán no se acercaba a las mujeres? ¿Por qué parecía que no tenía contacto con mujeres? Ah, porque era santo, eso era lo que se podía decir, ¿ya? El propio Mamo Contreras, que es una historia muy interesante, que trató de desacreditarlo frente a Pinochet, justamente investigándolo y tratando de revelar o sacarlo del closet, que al final no lo pudo probar. O sea, él también trató de usar esa rareza como un arma para apartarlo del círculo de confianza de Pinochet. Entonces, partamos de esa base. Es un tipo raro, un tipo incómodo, que incomoda, yo creo, bueno, a sus opositores, claramente, pero también a sus partidarios. ¿Ya? Si quisiéramos hablar a fondo de Jaime Guzmán, yo te aseguro que nadie está de acuerdo. Y eso a mí ya me generó como un espacio, un interés por el personaje. Encuentro que se ha escrito poco, literatura muy poca. La película del tío que hizo el sobrino, que también pasó media piola, hay una muy buena película del 2014, que justamente explora el tema de la sexualidad de Jaime Guzmán. Eh, entonces, yo encuentro que no era la intención aquí como blanquear la figura de Guzmán haciéndole un personaje cómico. Como te decía antes, yo encuentro que el tono cómico es un tono sumamente agudo y realista, súper realista, ¿ya? Porque incluye todas las caras del sujeto. Eso es lo que hace la comedia, la buena comedia. Entonces, no solaya la novela de ningún modo cómo estuvo de involucrado con la gran pandilla que aparece en la segunda parte. En la segunda parte aparece toda la pandilla, todo el repertorio. Señora Lucía, Pinochet, Vamos Contreras, Corbalán, todos están ahí en la órbita de Guzmán, ¿ya? Pero lo hacemos desde este lugar, lo hago desde este lugar que es un poco novedoso del verano Viña Marino. Digamos, ahí está situado, digamos, los actos. Como en cualquier festival de viña, seguía ocurriendo cosas, seguían haciendo desaparecer gente. Se enfatiza también en la novela mucho la frivolidad o esa banalidad del mal, como le dicen ahora, cómo se acostumbra la gente al mal, en el fondo. Eh, Estar tirando gente al mar al mismo tiempo que está cantando alguien en el Festival de Viña. La operación llamada, que es muy interesante, retiro de televisores, que fue eso de hacer desaparecer desaparecidos, es decir, agarrar a gente que habían hecho desaparecer, la recuperar, y la tiraron al mar digamos, amarrado a rieles de tren. Eso lo hacían en el mismo momento en que se estaba emitiendo el Festival de Viña. Entonces, eso es, claro, es grotesco, es extremo, pero también de alguna manera es una risa dolorosa lo que puede generar en algún momento, por lo menos lo que intenté ahí, ¿ya? Que no es menos lúcida, encuentro yo. Entonces no blanquea el personaje de ningún modo. Yo lo encuentro bien complejo. A Jaime Guzmán lo encuentro complejo. No sé si la representación que logré ahí es tan compleja como yo lo encuentro a él. Y como a toda esa cohorte de personas que lideraron el país en ese tiempo. Siento que está bien representado el personaje y juega muy bien con esa comedia negra que gira a su alrededor. Porque juega también, también en mi caso era más la pregunta de la desacralización del personaje. Como, por ejemplo, cómo pudieron haberlo visto los demás. En mi caso lo encontré, está gracioso, está interesante, está, no sé si novedosa, pero sí es rara esta vuelta de tuerca que pones en el libro, que no se da tanto en el panorama cultural y que tiene un punto sumamente valioso. Bajar de la estatua de la santidad a Jaime Guzmán, ponerlo
ponerlo quizás como en una foto famosa solo en el palco del Festival de Viña viendo la concha acústica. Eh, es también quizás una visual también del país de entonces y del país actual. Y bajo ese punto, mirándolo ya, esta es su posición, esto ya es de lo que creas tú. Eh, Jaime Guzmán sería más fanático del Festival de Viña o del Partido Republicano. Ya, la pregunta es si Jaime Guzmán sería más fanático del Festival de Viña o del Partido Republicano. Que Claro. te cortaste un poco. Claro. Ah, bueno, pregunta, me encanta. Yo creo que es más fanático del Festival de Viña. A ver, mira. Ya como está de moda ese tema, ahora yo también lo reflexionaba a propósito de que... Ya que el tema está ahí, toquémoslo. Sí, sí, por supuesto. Es que hay algo, hay una cosa que descubrí, bueno, que en realidad está ahí, están en los documentos, pero también se habla poco. Jaime Guzmán, antes de ser asesinado, un mes antes, según Chadwick, Andrés Chadwick, le había confidenciado que había tomado la resolución de abandonar la política y se iba a internar en un convento. Jaime Guzmán siempre estaba, cuando iba a Viña, iba al Festival de Viña, pero también iba al convento de las Carmelitas de Viña. Como que ese era su lugar de retiro, que es un convento de monjes, entonces igual entretenido que quería irse para allá, que quería vivir ahí entre las monjas. Una cosa rara, ya. La cosa es que tenía, y ese tipo de cosas también da para hacer broma en la novela. Entonces, si uno piensa como, ¿qué habría pasado? Así como hacer una especie de ucronía, qué sé yo. Creo que lo que él quería hacer efectivamente era retirarse del Senado, retirarse de la política, dejar a la UDI andando sola y cumplir su sueño de toda la vida, su vocación, que era ser sacerdote. Eso es lo que quiso hacer desde chico, pero no pudo porque la mamá lo obligó a estudiar. Sino que podía enseñar nomás, pero en realidad le incomodaba ese camino. Y luego el tema de la política llegó ahí casi por la parábola de los talentos que siempre citaba, o sea, porque era bueno para eso, pero no era lo que le gustaba. Ahí hay otra ucronía interesante, o sea, si la mamá Carmen Errázuriz lo deja estudiar Derecho, bueno, tenemos otro país. Perdón, si lo deja ser sacerdote, tenemos otro país. Entonces, ya, respondiendo a la pregunta, yo creo que sí, Jaime Guzmán se habría metido a un monasterio y desde ahí habría visto el Festival de Viña. Siendo fanático del Festival de Viña y el Partido Republicano sería algo muy lejano para él. También de alguna manera pienso que en realidad esto es casi como una visión optimista de la vida. Pienso que no era tan tonto, entonces quizá habría cambiado un poco su forma de ser, porque una persona tan cuadrada como era él, con un sistema tan cerrado de pensamiento, porque él tenía una grilla de lectura que era insuperable, que era, digamos, la visión católica, el dogma, la doctrina católica. Y no salía de ahí. Era como que todo tenía que entrar en ese, digamos, en ese paradigma, desde donde veía el mundo. Entonces yo pienso desde una visión optimista de la vida que quizá, como no era tan tonto, no era tonto, ¿ya? Quizá hubiese cambiado de opinión en algún momento. Además que buena estrategia, o sea, veía bien lo que pasaba en cada momento, ¿ya? Entonces, no sé, con los republicanos no creo que estaría. Tampoco creo que estaría conforme con la UDI. De hecho, la familia de Jaime Guzmán es muy lejana de la UDI. Eso es bien interesante. Y de la Fundación Jaime Guzmán. Qué interesante. No están tan cercanos a la fundación de su propio pariente. Deben haber algunos sobrinos por ahí metidos, pero la hermana Rosario Guzmán, que era la persona que más lo conocía en sí, hay que buscar como alguien que lo quiso, que verdaderamente lo quiso, no que lo admiró como maestro, ¿no? Esa relación jerárquica. Bueno, la hermana Rosario Guzmán insistió mucho, la última vez fue el 2016, en que la teoría de ella es la que a Jaime Guzmán lo había matado el Mamo Contreras, que había infiltrado el Frente Patriótico. Eso está ahí en la prensa, pero obviamente algo mejor no hablar de ciertas cosas. Obviamente la tesis de la UDI no es la misma, ¿ya? Incluso la misma Evelyn Matei alguna vez cuestionó esa idea de la hermana, pero la hermana sabe por qué lo dice, ¿ya? O sea, tal es la distancia entre la UDI y la Fundación Jaime Guzmán
que, por ejemplo, Rosario Guzmán. En el tiempo que nos queda, Roberto, quiero darte las gracias por la posibilidad de poder conversar, de poder diseccionar un poco este lado pop y como el lado institucional y el otro, y el pop de Jaime Guzmán. La forma de abordarla, como te lo dije, la forma de abordar el personaje está bien logrado respecto de esta comedia negra en que lo envolviste junto con con el escritor fantasma que también está acá. Bueno, también para ti, que nos estás viendo y escuchando, recomendarte el Yo no soy esa. Abre un poco la cabeza. El libro está bueno. El libro está bueno. Quizá no te cuestiones tanto ni la portada, ni ni el personaje propiamente tal, nada, cero. Porque también es una posibilidad de poder conocer otro lado, conocer ese otro Chile. Ese otro Chile que no es tanto fanfiction, pero vaya que se le parece. Es un universo muy aparte, pero que juega muy como banda tributo. Roberto, en los minutos que nos quedan, bueno, estas palabras finales son tuyas para que digas lo que gustes. Sí, hay una idea todas las narrativas son moralizantes al fin y al cabo, como que hay una moraleja en la narrativa. Si hay una, que es la que se me fue configurando en esta novela, fue un poco el triunfo de Jaime Guzmán en nuestra sociedad. Más allá de que al final su obra está ahí intacta, resistió las asambleas constituyentes, y eso yo no lo sabía. Yo terminé esta cuestión el 2021 y fue más bien, y tenía mucha esperanza en que cambiara la constitución. Voté en todas las ocasiones. No se dio así, pero quizás por el mismo tenor de la novela al final tenía que triunfar Jaime Guzmán. Pero el triunfo de Jaime Guzmán y el triunfo es ligado a esta capacidad de no mirar la sangre, la historia, los crímenes, las atrocidades, los excesos, y hacernos los lesos. ¿Ya? Que es un poco la situación en que estuvo Jaime Guzmán operando, construyendo, digamos, la sociedad que él quería, la democracia protegida y todo lo que se fue dando después, que es un plan, todo lo que pasó después pasó según quería Jaime Guzmán. Pero para crear ese país donde él pudiera vivir, tenía que aguantar y hacer la vista gorda de las violaciones de derechos humanos, que no es tan distinto de lo que pasaba en el paisaje y lo que pasa habitualmente cuando este país se sale, digamos, se pone dionisiaco, se pone desmesurado. Pasó en el estallido social, ya nadie se acuerda del tema de las violaciones de los derechos humanos, de los millones, de los varios, de los miles de heridos y toda la gente que perdió la vista. Como que borramos eso bajo un manto de tranquilidad y de un orden democrático casi intachable, cuando en verdad este país es de exceso. Y eso pasaba también en los 70 y los 80, cuando tiraban gente al mar y nosotros vibrábamos con Viñas en un festival, música frente al mar. Y eso, pues, y el mar tapaba todo, pero a veces devolvía cuerpo, y en la prensa salía que, bueno, era un crimen pasional o qué sé yo, ¿ya? Este es un país muy dado a la indiferencia, a no mirar, o a mirar el mar como si fuera un mar tranquilo, ¿ya? Sin movimiento, sin ola, cuando en realidad, bueno, es un país bien convulso, es un país bastante criminal y asesino. Y mientras no, digamos, aceptemos que somos así, se va a volver a repetir. Ya pasó con el estallido social y cada vez que los humores se sulfuren, digamos, pasan estas cosas. Entonces es bueno hablar de Jaime Guzmán y de toda la pandilla en la que participó él. Roberto Suazo, autor de Yo no soy esa, un fanfiction sobre Jaime Guzmán, libro editado por La Pollera Ediciones, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Se muy bien. Igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.